Sí, profe. Gracias. Ok. Vamos a comparar, ¿no? ¿En qué se diferencia el modelo centrado en la persona del modelo centrado en el servicio? Que uno podría decir es el modelo tradicional, ¿no? ¿Se observa bien la imagen? Sí, profe. Sí, Ok, profe. gracias. Si vemos en el modelo centrado en el servicio, ¿no? Dice, se centran en los déficits y necesidades y tienden a etiquetar. ¿Ah? Es decir, se concentran en aquellas cosas que la persona no puede hacer bien o aquellas cosas que definitivamente no puede hacer y se centran, por lo tanto, en categorías de personas. Personas, por ejemplo, frágiles, personas autovalentes, personas con demencia. De alguna manera ponen una etiqueta y esa etiqueta lo que hace es homogeneizar a la persona y no considerar dentro de ese diagnóstico la diversidad y las posibilidades que tiene ese sujeto. ¿Mm? A diferencia, ¿no? Que en el modelo centrado en la persona se sitúa en el foco de las capacidades y habilidades de la persona, ¿ya? O sea, puede que la persona, no sé, no pueda recordar qué día es hoy, ¿ya? Pero sí pueda recordar cómo preparar una ensalada. ¿No? Entonces, probablemente no, ahí si uno solamente pone la etiqueta de que es una persona con un deterioro cognitivo, con una demencia, va a no buscar intencionadamente, ¿no? Identificar qué cosas sí la persona puede recordar o puede hacer adecuadamente a pesar del diagnóstico. ¿Mm? También en el modelo de servicios que intervienen a micronivel, a conductas determinadas o patologías, a diferencia, ¿no? Del modelo centrado en la persona, que lo que hace es un plan de intervención integral que aborde todos los aspectos del sujeto. ¿Ya? Por lo tanto, yo no solamente voy a atender, ¿no? Si soy psicóloga, no solamente voy a atender la rehabilitación cognitiva, no solamente voy a atender, no sé, un manejo conductual respecto a ciertas conductas disruptivas propias de alguna patología, sino que yo voy a incorporar todos los elementos del sujeto a esa intervención. ¿Ya? También, por una parte, las decisiones dependen fundamentalmente de los profesionales, versus un poco en la línea que ustedes planteaban también, que se comparten las decisiones entre los distintos integrantes de la comunidad, es decir, los amigos, las familias, los profesionales y los usuarios. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, ¿no? Si estamos pensando en una actividad recreativa, bueno, no solamente que sea una tarea que está centrada en la creatividad o las intenciones del equipo técnico, sino que también, ¿no? Los usuarios no solamente puedan participar de la propuesta, así como nosotros queremos tal cosa, sino que también en la implementación, cada uno aportando desde su diversidad. También, por una parte, dice que en los centros tradicionales encuadran a la gente en un contexto de los servicios sociales versus que ver a la gente dentro de una comunidad y de un entorno habitual. Las residencias que tienen este modelo no son residencias que están aisladas de la comunidad donde están insertas, ¿ya? O sea, el resto de los grupos de los servicios comunitarios participan también de la comunidad. Por ejemplo, recuerdo una experiencia aquí en Chile, ¿no? A partir de la pandemia. En Santiago, una residencia que está a cargo o sea, dentro de su equipo tiene un psicólogo que se formó en este modelo. Por ejemplo, en relación al 18 de septiembre, ¿no? Había una restricción sanitaria donde las personas mayores no podían salir y tampoco podían ser visitadas, ¿no? Por razones
limitaciones por el COVID, y lo que se realizó es que, por ejemplo, grupos de la comunidad que tenían actividades folclóricas, se pusieron a cantar afuera, ¿no? Y de alguna manera hicieron una especie como de un acto folclórico para los residentes que pudieron mirar a través de la ventana, por ejemplo. Entonces, de alguna manera, la residencia no es un espacio desconocido para la comunidad, sino que también se integra dentro del circuito de la red social. También, respecto al modelo tradicional, dice que distancian a la gente enfatizando sus diferencias, o sea, de alguna manera en una residencia tradicional estarían segregadas las personas por ejemplo, patología, por grado de autonomía, a diferencia, ¿no? En el modelo centrado en la persona, ¿no? Donde lo que hay es una integración de las diversidades, ¿no? Acercan a la gente descubriendo experiencias comunes. Probablemente aquí en una residencia como esta sea mucho más fácil aplicar lo que conversábamos el otro día de el programa de los buenos días, ¿no? Que en una residencia tradicional. Porque se asume que estos adultos mayores que también están internos, ¿no? También tienen habilidades, competencias, y que pueden colaborar también en la intervención desde sus mismos saberes con aquellos que están en condiciones de mayor deterioro. ¿Mm? Eh, También en el modelo tradicional dice que planean la vida compuesta de programas con un número limitado de opciones, versus el estilo de este modelo, ¿no? Que esbozan un estilo de vida deseable con un ilimitado número de experiencias deseables, ¿ya? Entonces, uno puede decir, quizás puede ser esto una actividad más, una residencia más cara, que es parte de los argumentos que se considera muchas veces para tomar esas decisiones. Pero también uno puede decir, quizás no tenga todo que venir desde un servicio pagado desde el exterior, sino que también es posible pensar que algunos de los residentes, por ejemplo, no sé, si alguien quiere hacer un taller de tejido, quiere hacer un taller de bordado, quiere hacer un taller de carpintería, quiere hacer un taller de guitarra, quiere hacer un taller de canto, no sé. ¿Mm? Quizás dentro de los mismos residentes, ¿no? Ah, eh, Puede haber alguien que pudiera compartir sus saberes con los otros, o podríamos pedir a través de, o contratar a alguien, o a través de pedir algún voluntario o voluntaria de la comunidad que pudiera participar, ¿no? Pero la solicitud viene desde las personas y no viene desde la institución, ¿ya? Entonces, ¿ah? Por lo tanto, ahí no es que todos de 3 a 5 de la tarde tengan que estar en un espacio fijo, sino que la gente, de acuerdo a sus intereses, a sus gustos, también pueda elegir participar, ¿m? De unas actividades y no de otras. ¿M? También en las tradicionales se centran en cubrir las plazas que ofrece un servicio, y en las otras se centran en la calidad de vida. ¿Ah? Entonces, probablemente las residencias del modelo centrado a las personas no sean tan masivas, ¿no? En términos de número, porque lo que se privilegia es la calidad de vida. ¿Mm? Y en el tradicional confían en equipos estándares interdisciplinarios, y en el modelo centrado a la persona crean equipos para solucionar los problemas, y por lo tanto son equipos que probablemente van a tener un equipo estándar, no básico, que tenga que ver con las necesidades más específicas, ¿no? Un equipo que tenga que ver, por ejemplo, con el tratamiento kinésico, con tratamiento psicológico, con apoyo de salud, pero muchas veces ese apoyo de salud no necesariamente tiene que ser contratado por la misma institución, sino que si esta institución está integrada a la comunidad, por ejemplo, el centro de salud, el CEFAM, también debería considerar dentro de sus prestaciones a este grupo en particular. Entonces no necesariamente tiene que ser todo, ¿no? Pagado externos, ¿no? Sino que también ocupar los servicios que existen en la misma comunidad. ¿Ya? También
por una parte, en lo tradicional dice, delegan el trabajo en los trabajadores directamente y en el otro responsabilizan a los que trabajan directamente para tomar las decisiones. ¿Ah? Entonces, de alguna manera es un modelo mucho más participativo de todos los actores, porque, por ejemplo, ¿no? Muchas veces las personas que tienen el trato directo con las personas mayores, ¿ah? O la persona de la cocina o la persona del aseo, también tiene algo que decir respecto a las necesidades que ha logrado identificar. ¿Ah? Y que probablemente por las tareas de los profesionales no han logrado ver. ¿Ah? Entonces también es importante reconocer, digamos, a los distintos actores como parte importante de esta comunidad. ¿Ya? En el modelo tradicional, como se señala ahí, organizan reuniones para los profesionales y en el otro organizan acciones en la comunidad para incluir a usuarios, familias y trabajadores. Entonces, es decir, no es un centro de puertas cerradas, es un centro donde la comunidad ingresa también a la residencia y la residencia también sale a la comunidad. Entonces, no sé, supongamos que una municipalidad organiza un acto artístico, organiza una obra de teatro, que de repente las municipalidades hacen eso, bueno, ¿ah? ¿Por qué no considerar a los residentes que están interesados también en concurrir a, a esa actividad pública, ¿no? Entonces, de alguna manera, la barrera entre lo que está dentro y fuera de la residencia se borra un poco en el sentido de que hay una integración y no todo está a cargo de esto que tradicionalmente se llamaba como una institución total, ¿no? Las instituciones totales, de alguna manera, lo que ocurre o lo que ocurría, era que todo se esperaba que se resolviera al interior. ¿Ah? Y por lo tanto, eso, además de limitar los contactos, a aislar a ese grupo, aislar esa institución, también encarece el servicio, ¿no? Entonces, como este tipo de propuesta también incluye los servicios que tienen a otras instituciones o que están ahí en la red. También, ¿no? Acá, en el modelo tradicional dice que responde las necesidades basándose en la descripción de los puestos de trabajo y en el otro responde las necesidades basándose en las responsabilidades compartidas y un compromiso personal. ¿Ah? De alguna manera, lo que se hace es construir un equipo de trabajo y no necesariamente están parcelados. Cada uno puede ser experto, por ejemplo, si un psicólogo o psicóloga trabaja en la residencia, es experto en un área, pero no significa que no tenga participación o integre las miradas de las otras personas del equipo y también de las familias o de los usuarios en su trabajo. ¿Mm? Entonces, si ustedes se fijan, ¿no? Nos cambia, nos rompe el esquema de lo que nosotros hemos concebido hasta ahora como una residencia. ¿Mm? Por una parte dice, respecto a los servicios, dice que no responden a las necesidades individuales, ¿no? Están limitados a un número fijo, fijado previamente, y de alguna manera está construido muchas veces por lo que los profesionales creen que la gente necesita, ¿ya? A diferencia que los servicios pueden adaptarse y responder a las personas, ¿ah? Y los recursos pueden distribuirse para servir a los intereses de la gente. Entonces, obviamente implica un ejercicio de flexibilidad de parte del equipo. ¿Mm? Vamos a ver ahí, ¿no? Cómo en una de las residencias, por ejemplo, hay una sala habilitada como peluquería. ¿Ya? Uno puede decir, quizás eso, ¿no? Puede ser muy caro en un contexto nacional, pero si uno logra adaptar eso a, por ejemplo, que muchos, como contaba Ángela en unas sesiones atrás, ¿no? De repente ciertas academias van a prestar servicios, ¿no? A estas residencias, bueno, uno podría decir que a esa residencia, o sea, que a ese servicio vayan primero aquellos que quieran ir y que tengan la posibilidad de elegir, ¿no? El tipo de arreglo que la persona quiere, no el tipo de arreglo que la institución estandariza o que los que van de peluqueros o peluqueras quieren. Entonces, como en ese pequeño ejemplo, ¿no? Cómo yo me instalo en un paradigma o en otro paradigma. ¿Mm? También, ¿no?
las iniciativas solo valen si pueden implementarse a gran escala o versus que las iniciativas valen la pena incluso si solamente benefician a un pequeño grupo o a una pura persona. ¿Ya? O sea, en el fondo, esta típica cosa que aparece en las planificaciones que tiene que ver con la cobertura. Es decir, esto vale la pena si el 50% de los residentes se interesa. ¿Ah? Pero puede que le interese a una persona o a dos personas. ¿Y por qué esas dos personas son menos importantes que los otros? ¿No? Un poco desde ahí está la lógica. ¿Ya? Eh, También en los centros tradicionales dice maneja un lenguaje clínico con tecnicismo y acá en el modelo centrado en la persona utilizan un lenguaje familiar, claro. Lo que queremos es que la información sea asequible tanto a las personas, a los residentes, ¿no? Como a sus familias. Por lo tanto, de alguna manera no distanciamos, no imponemos nuestra relación de poder con un lenguaje técnico, digamos, que nos diferencie como profesionales. ¿Mm? Entonces, es interesante esta lógica. Me gustaría recoger un poco sus miradas en relación a qué les parece esta, esta perspectiva. Opiniones respecto a la comparación en relación a estos dos modelos. Probablemente el tradicional es el que más conocemos, el que más hemos visto. El otro probablemente hemos tenido menos posibilidades de verlo. Pero es como el biomédico, ¿verdad? Es como lo mismo más que nada. A ver, no sé a qué te refieres, Nicole. Es que también habíamos visto del modelo biomédico que era como súper parecido, que tendía a patologizar, que homogeneizaba a la población y todo eso. Es como muy similar a lo que estamos viendo ahora. Lo que pasa es que las residencias tradicionales, el enfoque que tienen es un enfoque biomédico. En el fondo, la residencia tradicional lo que busca es el cuidado de la salud, el cuidado a través de la alimentación, a través, en algunos casos, de actividad física, ¿no? Pero no están centrados, ¿no? En la integralidad del ser humano. O sea, las personas también necesitan esparcimiento, también necesitan espiritualidad, también necesitan conexiones con otros, no solamente no enfermarse o curarse si se enferman, digamos, ¿ya? Que de alguna manera ese modelo biomédico es el que está instalado en el tema de las residencias tradicionales, como tú dices. Es como todo para ellos, pero sin ellos. Exacto, mira, qué buena frase esa. Todo para ellos, pero sin ellos. Y nosotros sabemos lo que ellos necesitan, ¿ya? Que es un poco, si uno se fija, estos modelos estandarizados en este caso en la residencia, o uno lo puede pensar en el cuidado infantil, o uno lo puede pensar en los establecimientos educacionales, ¿no? O sea, cualquier modelo que anule la diversidad humana es un modelo de alguna manera que transgrede los derechos de las personas, ¿ya? También desde ese punto de vista uno dice, bueno, los jardines infantiles, que por supuesto han ido avanzando muchísimo respecto a este tema, los establecimientos educacionales, unos más, otros menos, ¿no? Que han ido integrando la diversidad. Entonces, si uno dice, este modelo va de la mano de esta perspectiva, ¿no? De los derechos humanos en el sentido de que recoge, ¿no? Esta diversidad y que las instituciones, en este caso las residencias o los centros ambulatorios, deben estar al servicio de las personas y no las personas acomodarse a las instituciones. ¿Qué más podemos compartir respecto a esta comparación que ustedes observan entre uno y otro? ¿Será posible implementar un sistema así aquí? Profe, yo tengo una duda, pero por un temor. Dígame. Hay algunas personas mayores que por sí son bien cascarrabias y oposicionistas. ¿Cómo se puede trabajar con ellos desde el modelo nuevo? Porque ya pongamos,
Usted decía ya, a veces uno los puede llevar a una obra, a un teatro, pero cuando no les gusta estar ahí. Pero ellos ¿No dicen que quieren que quieren haya? ir y ya después no van. Bueno, pero si a mí me ofrecen ir a una obra de teatro, me cargó el teatro. ¿Ah? Ujú. Claro, alguien puede tratar de seducirme, de convencerme, de decirme que mire, que sería interesante, que sería bonito, pero finalmente yo no quiero ir, ¿ya? ¿Por qué me tienen que obligar a ir? ¿Porque No, alguien al cree que es tema que bueno yo para iba. mí ir? No, al tema que yo iba. Pongamos, es como ya. Si el adulto mayor está muy va, porque él quiere, pero ya cuando empiezan así como con problemas por boche y todo eso, uno los lleva de inmediato a la residencia o como que se hacen esos casos. Ajá. O sea, estamos pensando en personas mayores que tienen algún tipo de alteración, por ejemplo, conductual, que puede ser disruptivo en el contexto, ¿sí? Sí. ¿Ya? Bueno, uno podría tratar de intervenir, de fortalecer ciertas habilidades para que esa persona pudiera integrarse, pero también asumir que es posible que en una situación así alguien tenga alguna descompensación y sea necesario sacarlo de la obra de teatro. O sea, ¿por qué tiene que acomodarse a eso? Es un poco, si uno lo piensa en el otro extremo, ¿no? Es como, vamos a evitar que los niños vayan a ver teatro porque se pueden poner a llorar o pueden gritar, ¿sí? O Ujú. sea, entonces, claro, puede incomodar a otro, sí, puede incomodar a otro, efectivamente, pero también esa persona con sus características es parte de la sociedad. Ya, profe. ¿Mm? Nicole había levantado la manito. Sí, profe, era parecido que me hizo pensar en lo que usted dijo, que usualmente es como pensando en la mayoría siempre, que lo que la mayoría quiere hacer. Y por ejemplo, ese señor a lo mejor, no sé, él sueña con hacer otra cosa, pero la mayoría siempre elige ir al cine, por ejemplo, ir al teatro. Entonces, quizás si lo dejaran hacer lo que él desee, no tendría tantos episodios o qué sé yo, pues. Es por eso Claro, como de irse siempre con la mayoría. exacto. O sea, que uno puede entender que eso es adecuado, pero uno no debe desconocer a las minorías, porque si uno siempre está en la minoría, ponte tú, ¿ah? ¿Cómo se las arregla en el mundo? Siempre uno es el excluido. Entonces, o sea, tenemos que pensar que este modelo lo que apunta es eso, a reconocer la diversidad. Y sabemos que una de las etapas más diversas en la vida es la vejez. ¿Ya? Entonces, supongamos que yo estoy en una residencia religiosa y yo soy atea. ¿Voy a tener que ir a la misa todos los domingos? ¿O voy a tener que ir al culto si es una de otra orientación religiosa? ¿Voy a tener que hacerlo solo porque estoy ahí? ¿Ah? Y si yo soy atea, ¿qué pasa con eso? ¿Ah? ¿O es que debo olvidar mis creencias porque estoy en un tipo de residencia A o B? ¿Mm? Entonces, eh, es como cuestionarse desde dónde nosotros nos vinculamos con las personas. ¿Mm? Yo creo que lo interesante del modelo tiene que ver con eso, que nos obliga a que nos mueva el piso, ¿no? En relación a eso, es decir, bueno, esto es, ¿cuál es el centro, ¿no? Aquí de la tarea del cuidado? ¿Es el bienestar de las personas o es la tranquilidad de los equipos? ¿Mm? Entonces, a mí me parece que yo no creo que sea fácil de implementar. Yo creo que lo más difícil de implementar no creo que sea lo económico. Yo creo que lo más difícil de implementar tiene que ver con el cambio de mentalidad. Creo que son los más complejos. ¿Mm? Que, que por supuesto es algo que hay que trabajar en esa línea, ¿no? Entonces, cuando ustedes hablaban al comienzo, ¿no? De la dignidad y tratamos de poner la dignidad como el centro, ¿no? de la atención de las personas mayores, estamos hablando de personas mayores que tienen distintos niveles de dependencia, porque si fueran personas plenamente autónomas, probablemente no estarían en la residencia ni en los centros de día, sino que estarían en la comunidad viviendo en sus casas solo con familiares, ¿no? ¿Mm? Entonces,
implica el foco, ¿no? De nuevo, el respeto, ¿ah? A la diversidad, a las creencias, a las decisiones, a las preferencias personales, ¿ya? O sea, eh, es algo tan, de alguna manera tan básico, tan simple, pero que aporta tanto a la calidad de vida, ¿no? ¿Ya? Al bienestar no solamente físico, que es lo que también las residencias tradicionales, sino que al bienestar emocional. Sabemos que una de las cosas relevantes que ocurre con la institucionalización es el riesgo de pérdida de la autonomía. O sea, si yo sé comer sola y llego a una residencia y hay alguien me da la comida porque es más rápido, porque se asegura que yo comí, etcétera, etcétera, yo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Al poco tiempo yo voy a dejar de saber comer sola. Entonces, se va alimentando la autonomía, pero por supuesto esa no es la intención, sino que la intención es facilitar las cosas. ¿Ah? Pero el foco es que la gente pueda, ¿no? Seguir siendo independiente en el ámbito que sea, porque en la medida que se vuelve más dependiente implica más trabajo. Porque esa persona al comienzo, por ejemplo, podía comer sola, después ya no puede comer sola, y ahora ella obligatoriamente necesita que alguien esté ahí para alimentarla. Pudiendo habernos ahorrado ese trabajo si hubiéramos fomentado la autonomía, aunque eso implica más dificultad, más tiempo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por lo tanto, ¿no? Implica también cómo generamos adecuaciones, como se dice ahí, en el espacio físico, ¿no? Que los espacios físicos nos permitan mantener la autonomía. Quizás yo para transitar de un lugar a otro de la residencia, necesito andar con bastón, necesito andar con burrito, ¿ya? Y quizás podría ser más fácil, más rápido, entre comillas, que me pongan en una silla de rueda y me lleven, ¿ya? Pero ¿qué va a significar eso? Que toda mi capacidad de locomoción, aunque sea más dificultosa, aunque sea más lenta, yo la voy a perder, ¿ya? Lo que no se usa se pierde como función, ¿no? También dice que la protección y garantía de la intimidad y la privacidad, como decían varios de ustedes, ¿no? Es decir, reconocer que la intimidad en términos tan concretos como en mis cosas, el espacio físico, el cuerpo, ¿no? Um, que es necesario resguardar y mantener la dignidad en cualquier condición, ¿ya? También dice la protección de la propia identidad y el cuidado de la imagen personal. ¿Ya? ¿Ya? Sabemos sobre todo que en algunos casos donde hay mayor deterioro, hay de alguna manera una despreocupación del aspecto físico, e incluso en algunos casos de la higiene, ¿no? Y como también es importante ahí tener el resguardo necesario, ¿no? Para que esa persona también esté en buenas condiciones, pero siendo fiel un poco a su historia. ¿Ah? Ustedes van a ver en uno de los videos que aparece una historia de un señor que tenía un Alzheimer, que estaba en una residencia y que cada vez que lo querían bañar en el horario en que la residencia definía que era la hora del baño, el señor generaba toda una dificultades porque se agitaba y tenía mucha resistencia a ser bañado en ese horario. Pero sin embargo, aparecía que él se quería bañar a las 4 de la mañana. ¿Ya? Y finalmente descubrieron que el señor a lo largo de su vida había sido marino. Y que para él a lo largo de su vida, toda la vida se bañó a las 4 de la mañana. Entonces, ¿qué es lo que hace una residencia tradicional y qué es lo que hace una residencia centrada en la persona? Se los pregunto a ustedes. ¿Qué hace con este señor la residencia tradicional? Lo obliga a La bañarse a la hora que residencia está impuesto. centrada en la persona le permitiría bañarse eventualmente a esa hora y Exacto, en la que se entra en el servicio tendría un horario establecido, 8 de la mañana. exacto, exacto, como dice también el Leti, ¿no? O sea, en la tradicional el horario es de tanto a tanto, y punto. ¿Ah? Y en el modelo centrado a la persona diría, bueno, si ¿qué es lo que es importante? Que el señor se bañe. Si se baña a las 8, a las 4 de la mañana,
y en una, ¿no? Nos ahorramos toda la dificultad que tiene que ver estar con un paciente que se resiste, versus en el otro donde para él es natural, bueno, ¿ah? Vamos a tener que adecuarnos, nos ahorramos un problema que implica, digamos, toda la complicación de la agitación motora o de una conducta que incluso puede llegar a ser una conducta de riesgo, resolviéndolo de una manera, yo diría, bastante más simple y creativa. ¿Mm? Claro, probablemente en un servicio tradicional la lectura va a ser, bueno, ¿quiere decir que tengo que tener personal especialmente para eso? Sí, probablemente sí. Alguien que esté de turno de noche va a tener que ayudar al señor a bañarse si es que no lo puede hacer solo. ¿Mm? Eh, También el fomento de la inclusión social, un poco lo que veíamos hace un rato, la inclusión con la diversidad de personas mayores, pero también la inclusión social con el resto de la comunidad. ¿Mm? Y el respeto a la edad adulta, el respeto y la dignidad de las personas adultas. ¿Ya? Creo que eso es obviamente el foco, el centro de este modelo. ¿Mm? Ahora, ¿cuáles son algunas de las consideraciones respecto a la aplicación de este modelo, ¿no? Un poco para resumir lo que hemos visto hoy día, que tiene que ver con estar centralizado en la persona, en la diversidad, en la mantención de sus capacidades, de sus gustos, de asumir que la tarea de cuidado implica una integralidad de los distintos aspectos del ser humano más allá de la salud, ¿no? También un rol activo de los distintos actores sociales, o sea, la familia, los amigos, los cercanos y también la comunidad donde está inserta la residencia o el centro diurno, ¿no? Y también el organizativo, ¿no? Y los nuevos roles de los profesionales. Aquí el profesional lo que hace es poner al servicio de el paciente en particular sus capacidades. Por ejemplo, si estamos realizando un taller de estimulación cognitiva, a nosotros no nos sirve mucho que la persona en términos de la ejecución de la tarea concreta, por ejemplo, no sé, yo le digo que logre recordar una cantidad de nombres que yo le dije hace un rato, ¿ya? Y resulta que la persona al comienzo del tratamiento recordaba 1 y ahora recuerda 10, ¿ya? Uno podría decir que en términos de la ejecución concreta, esa persona está mejor, porque antes recordaba 1 y ahora recuerda 10. Pero eso no sirve de nada, ese avance en términos de la prueba concreta, si no se traduce en que esa habilidad le sirva para aumentar los grados o mantener los grados de independencia. ¿Ya? O sea, si la persona avanzó de 1 a 10, pero todavía no es capaz de aplicar eso, por ejemplo, a poder recordar que se tiene que lavar los dientes, ¿ya? Probablemente no se traduce en algo concreto para la calidad de vida y la autonomía de esa persona. Entonces, también tenemos que pensar las estrategias de intervención focalizadas principalmente en el fin último, que es habilitar al sujeto para el mantenimiento de su autonomía o la recuperación en algunos casos de su autonomía. ¿Ya? Entonces, también es importante considerar eso. O sea, ¿qué es lo que mi paciente concreto necesita? ¿Cuál es el efecto concreto que requiere para él o ella la participación, por ejemplo, en un taller de estimulación cognitiva o un taller que tenga que ver con cierto manejo conductual de algunas dificultades, digamos, específicas que está presentando? ¿Ya? Entonces, implica, ¿no?, un ejercicio de ir personalizando y por lo tanto conociendo a profundidad la historia de nuestro paciente. Aquí vamos a dejar algunos links para que ustedes puedan revisarlo. Me gustaría, si podemos,